Vamos a examinar este pasaje, por favor. Mateo 5, versos 38 al 48. Y vamos a irlo releyendo verso por verso y hablaremos, comentaremos lo que Dios nos quiere decir. ¿Del 8 al qué? Verso 30. 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, la ley del talión, ¿no? Sí. En un tiempo. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la medida. Esa era la medida judicial, la medida jurídica, la medida legal en la antigüedad. El que mataba a alguien a cuchillo, ¿cómo moría? También. Sí. Pero yo os digo, ¿y quién está hablando? ¿Quién habla? El Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, mire, yo como el enviado de Dios, yo como Dios en la tierra, tengo potestad de cambiar las cosas. Yo como Dios, como imagen de Dios aquí en la tierra, tengo potestad, tengo autoridad. ¿Para qué? Para cambiar el orden de las cosas. Eso está diciendo el Señor Jesús. No es en vano que en el capítulo 28, verso 18 de Mateo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Él tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la potestad para cambiar el orden de las cosas. A ustedes les dijeron esto, pero yo hoy les estoy diciendo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Resistir viene de una voz griega que es antistemis. Antistemis es una voz del griego que significa oponerse. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, no se opongan a quienes, a los que son malos. No se opongan a ellos. No se pongan en contra de los malos. No se levanten contra los malos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No se opongan a los malos. No se levanten contra los malos. No se pongan en contra de ellos. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo enseña eso? ¿Qué pasa cuando nos oponemos a un malo? Usted ve a alguien por allí tirando piedras o plomo, repartiendo plomo, y usted le dice, ¡ay, qué estás haciendo! No, alguien me esconde. ¿Cierto? No te puedes oponer a él, porque vas a ser victimizado por él. Entonces, el Señor Jesús dice, no lo hagan. No lo hagan. ¿Cuántos malos hay en este mundo? Muchos. Si tenemos gobernantes malos, de acuerdo con ese principio, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Oponernos? ¿Levantarnos en contra de ellos? No. Dice el Señor Jesucristo, no los resistan. No los resistan. Y Él dice, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso no debe entenderse literalmente. Si a usted le dan en la mejilla o en el cerebro, usted no va a decir, sí, ya me pegaste en esta, ahora pegame la otra. En esta, por favor. No. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando es, no respondan agresión con agresión. De la misma forma, ¿no? Al agresor no les respondan con agresión. Al violento no le respondan con violencia. Al que grita no le respondan con gritos. Al que patea no le respondan con patadas.
Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Y al que quiera ponerte, verso 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué quiere decir eso? Entréguele todo. Entregar todo. Si algo quieren en nosotros, entregamos. Eso nos está enseñando a que no nos aferremos a las cosas materiales. No nos apeguemos, no desarrollemos apego por las cosas que decimos que son nuestras. Al fin y al cabo de nadie son. Porque morimos y no nos las llevamos. ¿O sí, doña Celia? No. ¿Cuántas casas espera llevarse ustedes? Ni una. Ni una. No nos las llevamos. Nada nos llevamos. Como dice mi hermana, a lo mucho nos llevamos 4 tablas y 36 clavos. No, ni eso tampoco. Verso Ni la 41. Ni la ropa que le ponen a uno. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es decir, ser generoso, dar incluso más de lo que nos piden, que demos más de lo que nos piden. Ser generoso, no ser mezquinos. El Señor Jesucristo nos está enseñando a la generosidad. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otra vez dice, pero yo les digo, con eso está diciendo, tengo potestad suficiente para cambiar el orden de las cosas. Duélale a quien le duela. Yo creo que los judíos se preguntaban, ¿y quién es este que está cambiando el orden de las cosas? Y este no es el carpinterito y está cambiando el orden de las cosas. Pero Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Está cambiando el orden de las cosas. No solamente amamos a quién, a los que conocemos, a los que nos bendicen, sino también a quién, a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. Yo creo que hasta entonces nadie en la tierra había enseñado algo parecido a esto. Hasta Noé. Decía, por ejemplo, si él te pegó, devuélvelo otra vez también. Sí. No seas pendejo. Y a nosotros nos han enseñado, nos levantaron también en ese tiempo. Destapalo con una piedra. Sí. No se deje, no sea pendejo. Entonces el Señor Jesús nos insta a que amemos a nuestros enemigos y que no amemos solamente a nuestros amigos, que bendigamos a los que nos maldicen y no solamente a los que nos bendicen, que hagamos el bien a los que nos aborrecen y aún que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y luego explica que haciendo esto nosotros somos hechos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una característica, de acuerdo con esto, del Hijo de Dios es que ama a sus enemigos, que bendice también a los que lo maldicen, que hace el bien a los que le aborrecen y que ora por los que ultrajan. Un hijo de Dios, entonces, no es solamente el que lee la palabra de Dios. Un hijo de Dios no es solamente el que va al templo. Un hijo de Dios no es solamente el que dice, gloria a Dios, aleluya. Un hijo de Dios no es solamente el que dice, Dios lo bendiga, mi hermano. Un hijo de Dios no es solamente el que ora. Un hijo de Dios no es solamente el que ofrenda. Un hijo de Dios no es solamente el que diezma. Ser hijo de Dios implica
También amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen y ultrajan, y hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Eso es fácil? Un poquito duro. Una tarea muy ardua. Yo no diría un poquito, eso es muy duro. Eso es muy duro. Cuando... Mi mamá decía, tanto amén no al cielo. Sí, eso, tanto amén no al cielo porque te joden aquí, te joden allá. eso es muy duro. Pero entonces Dios, ¿por qué nos pide que hagamos algo que es tan duro para nosotros? Incluso yo no diría que solamente es duro, sino también imposible para un ser humano. Eso es imposible que un ser humano de carne y hueso que ha crecido en medio del resentimiento, a veces del rencor, a veces del odio y de todas estas otras cosas, de un momento a otro diga, no, yo decido amar a mis enemigos. Esto no es posible hacerlo a menos que... ¿Cuál es la condición? Que Dios venga, que el Espíritu de Dios venga a nosotros a morar y nos vaya, ¿qué? Transformándonos poco a poco. Si Dios no viene en nuestras vidas, nosotros no seremos capaces ni siquiera de amar a nuestros cónyuges. Para un ejemplo, si no amamos a nuestros cónyuges y a veces queremos separarnos de nuestros cónyuges, ¿cómo podremos entonces amar a un enemigo? Muy difícil. ¿Cómo podremos hacerle el bien a alguien que nos aborrece? ¿Cómo podremos entonces bendecir a alguien que nos maldice? ¿Cómo podremos orar por alguien que nos ultraja y nos persigue si a veces ni siquiera podemos amar a esa persona con quien dormimos y con quien compartimos tantas cosas? Tiene que ocurrir, gestarse un milagro en nuestras vidas. Y ese milagro es que el Espíritu Santo venga y nos transforme. De lo contrario, eso no es posible. Y yo creo que Dios lo ha puesto de ese tamaño para que entremos en una estricta dependencia de Él. Para que reconozcamos que lo necesitamos y que volvamos a Él. Porque solamente con Dios morando en nosotros es posible caminar de a poquito hacia amar a nuestros enemigos y hacer esto que Dios nos pide. Solamente con Dios morando en nosotros. De lo contrario, esto no es posible. No sé qué piensan ustedes. No, pues yo diría, por ejemplo, Dios es amor. Y la invitación es esa, que seamos amor, que digamos ese derrotero que nos ha colocado para que podamos encontrar como esa paz tan anhelada que siempre deseamos y hacer el bien a toda persona. Correcto. ¿Tú qué piensas, Lulú? Ay, pues nos invita a ser perfectos como Él. Perfectos como Él. Él nos invita a ser perfectos. Y sin Él no somos. No caminamos hacia la perfección. Ok. Volvamos al texto. Y dice el Señor Jesús que debemos hacer esto para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Será que la salida del sol trae algún provecho? ¿Aló? Sí. Amén. Mucho provecho. Y lo hace en beneficio de quiénes? De los Cada buenos uno. y de los malos. No hace acepción de personas. Bien a la salud Ajá. y nos hace recordar de que hay un Dios misericordioso. Sí, señora. Sí, señora.
La vitamina D no se puede sintetizar si no Sin el es sol. con la luz La luz solar. solar. Alguien que nunca se exponga a la luz solar tiene problemas de deficiencia de vitamina D. Entonces Dios dice, voy a hacer que el sol salga para los buenos y también para los malos. Y que hace llover sobre justos e injustos. El verso 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y termina diciendo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a hablar un poquitito de lo que significa la palabra perfectos. Perfecto viene del griego teleios, una voz griega que es teleios. Y teleios se define como completo en desarrollo, completo en carácter mental y moral. Entonces, alguien es perfecto cuando se ha desarrollado completamente su carácter mental y moral. ¿Somos perfectos ya? ¿De acuerdo con esa definición? Nosotros estamos en desarrollo todavía. Estamos en crecimiento. Ahora, se dice que una persona es perfecta cuando cumple el propósito para el cual fue creada. Repito, se dice que una persona es perfecta cuando cumple el propósito para el cual fue creada. Nosotros todavía estamos lejos de cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. Estamos caminando hacia la perfección. Esa voz que en griego significa perfecto, teleios, también significa fin, propósito, objetivo, meta. Teleios significa fin, propósito, meta, objetivo. El objetivo de Dios es que nosotros seamos perfectos. Nosotros fuimos creados para ser perfectos como Dios. Nosotros fuimos creados para ser perfectos, para parecernos a Dios. Es por eso que la Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre como lo creó, a su imagen y semejanza. Dios lo creó para que nos creó para que nos pareciéramos a Él. Nos hizo perfectos, parecidos a Él. Pero esa perfección, ¿qué pasó con esa perfección? Se desfiguró. Y ahorita ya no somos perfectos. Pero segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. ¿Qué significa ese redarguir? Redarguir es como hacerte reflexionar, llamarte la atención. Cuando el Espíritu Santo, cuando tú haces algo y entonces el Espíritu Santo trabaja y te dice, hiciste mal, te convence, te hace venir en razón, entrar en razón. Eso es redarguir. Te llama la atención. Uno de los propósitos de la palabra de Dios es ¿qué? Hacernos perfectos. Dios quiere que seamos perfectos. Y entonces nos ha dejado la palabra, su escritura,
para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el hombre de Dios llegue a ser como Dios, para que el hombre de Dios llegue a parecerse a Dios a través del estudio de la palabra, a través del cumplimiento de la palabra, a través del hacer la palabra. Estudiamos la palabra entonces no para engordarnos en conocimientos, sino para caminar hacia la perfección, para parecernos cada vez más a Jesús. Uno a veces nota muchas personas como, bueno, que leen mucho, pero se quedan en la teoría. Y en cuanto al ser, no veo que se avance mucho, ¿no? Porque es la persona que está causando discordia, que habla mal del uno, que habla mal del otro, que ve que hay que hacer una cosa bien y no la hace. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué sirve esa lectura si realmente no me ayuda a transformar? No me sirve de nada. Por eso dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios. Bueno, oremos, ofrendamos y nos vamos.